Hola, bienvenidos a la Caja Verde. Hoy vamos a hablar de organizaciones y enfocándolo sobre todo en la parte de la gerencia, que muchas veces, pues a nivel personal pienso de que uno se enfoca mucho en todos los colaboradores de las empresas y deja un poquito de lado a los ejecutivos, y por eso me encuentro con un experto en desarrollo ejecutivo, José Bretón. Hola. Hola, buen día, encantado, Lisbeth. Gracias por venir a la Caja Verde. Un Bueno, hoy placer. vamos a hablar de una escuela de gerentes. Yo sé que muchos en sus hogares tienen que estar bastante extrañados, sobre todo con a lo que está dirigido esta escuela, pero eso vamos a hablar un poquito más adelante para que la gente conozca a José Bretón. ¿Qué te llevó al mundo empresarial en un primer momento? Bueno, originalmente trabajé durante 21 años en 3 grandes empresas en diferentes áreas que tenían que ver desde la tecnología hasta la venta. Y desde hace 10 años decidí formar mi empresa bien construida en lo que tiene que ver con entrenar gerentes relacionados no a la capacitación tradicional, sino más bien a desarrollar habilidades de desarrollo, generar formas de hacer trabajo diferente. Es decir, es un planteamiento que tiene más que ver con mover a la persona o el equipo de A a B, digamos, de lo que sucede a lo que se quiere que suceda, en función de lo que ellos mismos pueden aportar. Típicamente los entrenamientos son vistos como desarrollo de habilidades de una competencia específica, por ejemplo, ventas, compras, lo que tiene que ver con liderazgo. Aquí es más orientado a que la persona se haga cargo de sí, pueda entender que no necesariamente o no solamente tiene que saber lo técnico, tiene que saber relacionarse y sobre todo entrar en un mundo de desarrollo. Desarrollo es hacer algo hoy que yo no hacía ayer. Típicamente el conocimiento no logra eso. El desarrollo Claro. tiene que ver con tú darte cuenta de lo que sucede en la interacción con otros. Tienes que entrar en un mundo de hacerte cargo de tus brechas. Es el momento en el cual yo puedo decir, bueno, yo me enojo en las reuniones cuando la persona no habla, o me enojo cuando la persona no llega puntual. Entonces, eso O no cuando redundan mucho o cuando también. redundan. Es decir, hay diferentes elementos que retan a la persona. Si uno no entra en un mundo propio de identificar qué cosa puedo hacer distinta, voy a tener entonces que trabajar de manera primaria. Y esto no tiene que ver per se con el conocimiento, y eso lo digo con mucho respeto. Es decir, necesitamos la maestría, necesitamos la certificación. Ahora, también necesitamos hacernos cargo de lo que sucede en nuestras vidas. Y esto tiene que ver con experiencia personal, tiene que ver con la experiencia subjetiva de las personas. Típicamente lo que te he mencionado va más orientado a experiencias globales, es decir, en un entrenamiento tradicional te dicen cómo lo haría un gerente, cómo sucedería tal cosa, De una forma muy de una teórica. manera teórica y general. Aquí es saber, cada quien identifique qué está sucediendo hoy con lo que usted no hace. Identifique qué cosa usted puede hacer diferente, o si lo haría diferente puede generar resultados distintos. No importa si lo puede hacer ahora, importa que se dé cuenta qué hace, qué no hace, y en función de eso generar esta mirada que es muy particular y, como te decía, no viene dado desde la cantidad de años trabajando, no viene dado desde la cantidad de libros que leo, viene dado en un proceso de poder abrirme en conversaciones, viene dado en sentarme con un grupo de colaboradores a definir qué queremos hacer y entrar en un proceso más de entender que la gerencia se construye. O sea, no importa que yo tenga 10 gerentes súper capacitados, lo que importa es cómo es la calidad de interacción, lo que importa es cómo es la habilidad de poder generar cosas distintas a propósito de lo que sucede, bueno, malo, regular. Lo que importa es mirar hacia dónde la persona puede ser mejor en función de los comportamientos que hace. José, pero ¿qué tan receptivo se muestra ese gerente de larga data que ya está acostumbrado a un modelo y dice, no, 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 yo tengo 25 años siendo gerente de esa empresa y a mí me ha funcionado esto, eso de conversar, eso de dejar de ser más persona, por así decir, en mi profesión no me ha servido? ¿Cómo le va con esa capacitación para esos seres? Mira, la realidad es que el mundo está cambiando. La realidad es que todavía hay personas que están, o hemos estado, o a veces yo estoy, y tú también, mucho más entendiendo el mundo desde lo que sé. Sí. Ahora, el trabajo, el reto, lo que hacemos, tiene que ver con mover a la persona a que empiece a mirar la vida, la parte gerencial, desde ese mundo. Y ahí te digo algo más.
Primero, el ejecutivo pierde el contacto con sí mismo. Eso suena como sencillo, pero es así. Que se convierte en alguien frío. Entra en un juego de que yo ocupo la posición de vicepresidente, para decir algo, y yo debo de saberlo todo. Yo debo de saber gerenciar. Yo debo de entrar en un proceso de que todo el que me pregunte le doy respuestas. Esa es una mirada un poco limitada, porque la realidad es que uno primero es ser humano. Antes de vicepresidente, que ocupe cualquier posición, con cualquier beneficio, con cualquier rol, usted viene de una familia, viene de una sociedad. Entonces, necesita experimentarse más como un ser humano falible, como un ser humano que necesita desarrollar, porque el único que tiene todas las competencias desarrolladas es Dios. Claro. Entonces, nosotros necesitamos abrirnos a esa mirada distinta de cómo experimentarnos como seres humanos en el trabajo. Entonces es cierto, todavía se dan situaciones en que, por ejemplo, bueno, hoy me llama una persona, yo quisiera que trabajemos coaching con un gerente que hemos promovido, y yo empiezo la conversación con ella. A ver, ese gerente lo ve, lo quiere. Hoy día, ¿qué otras cosas han hecho ustedes para que ese gerente pueda tener habilidades diferentes? Es decir, esto no es vender un curso, esto no es venga a un curso a ser mejor. Este es un proceso entero de generar apropiamiento de mí, de mis emociones, apropiamiento de lo que pienso, de lo que hago, y entenderme que el ejercicio no es solamente lo que está saliendo bien. Si algo no está saliendo suficientemente bien, eso es parte obligatoria del gerente en el área de trabajo. Y esto es muy importante, Lilith, Beth, porque a veces se piensa que si yo recluto una persona con competencias buenas, ya garantizo que sea buena en el trabajo. Y la realidad es que uno hace trabajo, hace existencia en la interacción con otro. Claro. Es decir, si me toca trabajar contigo, yo no me entreno en trabajar contigo. Yo me entreno trabajando a partir del momento en que nos conocemos, en el momento en que tu tono de voz, para poner ejemplos específicos, me puede chillar, o me puede no gustar que tú me preguntes mucho y yo sí. Entonces necesitamos abrir una conversación. Entonces, estos son elementos, te reitero, que hacen que el ejecutivo se ponga en contacto consigo mismo para poder desarrollar su potencial humano. Wow, de verdad que me impresiona mucho, porque incluso es como parte de mucho de lo contrario que uno aprende en la universidad. Pero eso vamos a hablarlo un poquito más a fondo cuando retornemos de la pausa. Estamos de vuelta en la Caja Verde con José Bretón, experto en desarrollo ejecutivo. Yo sé que mucha gente está súper extrañada porque dice, wow, ahí lo elemental es la conversación para ser humano antes que todo. ¿Esa podría ser la conclusión? En parte. Primero, el ser humano, ya que tocas el tema, lo primero que quiero dejar por sentado es, la persona debe entrar en un proceso de desarrollo. Debe abrirse a identificar qué cosas no le funcionan para que le funcionen. Es lo primero. Segundo, la conversación, el lenguaje, como uno piensa, está asociado directamente con lo que uno hace. Es decir, te decía en el segmento anterior que uno tiende a buscar mucha información, leer libros, frases, asistencia académica, pero eso siempre se quedará en el marco teórico mientras yo no sea capaz de hacerlo. La acción está ligada al lenguaje, está ligada a la conversación. Uno busca que las personas supervisadas, por ejemplo, hagan comportamientos distintos, pero para que alguien haga un comportamiento distinto necesito describirlo en el lenguaje, o viceversa. La persona hace el comportamiento y yo debo de ser capaz de decirle claramente con el lenguaje que esto que hizo lo vuelva a hacer, si es útil, o que no vuelva a hacerlo. Parte de ser asertivo. Parte de ser asertivo. Lo que pasa es que la palabra asertiva es como una primera fase. La parte del lenguaje tiene que ver con más precisión de lo que digo o no digo. Hoy día, y te abro un paréntesis aquí, estamos un poco atascados en este elemento. Y no quiero mirar la conversación hacia allá, pero ¿qué son las redes sociales? Las redes sociales son campos donde las personas dan sus ideas, pero esas ideas no están completadas, no son definitivas, no son claras, porque cada quien tiene en su cabeza una concepción particular hasta de un término conocido. En nuestro mundo, por ejemplo, se habla de liderazgo,
Si yo te pregunto a ti o le pregunto a alguien que nos está mirando, ¿qué es liderazgo? Vamos a tener definiciones distintas, aunque parecidas. Claro. La utilidad estaría en sentarnos tú y yo y conversar cómo queremos hacer liderazgo. Esa pregunta del cómo gira el entendimiento que produce la palabra liderazgo, porque vamos a debatir, vamos a clarificar, vamos a esclarecer qué cosa es liderazgo para ti y para mí en esta sesión de trabajo. Si te das cuenta, las palabras, lo que te quiero decir, las palabras en sí mismas tienen una definición, vamos a decir, de diccionario global, pero uno no necesariamente tiene la misma entendimiento de la palabra y por lo tanto necesita entrar en un mundo conversacional. Quiere decir que esa significación viene muy dependiendo de la denotación social que yo le dé a esa palabra. Cada palabra tiene una connotación y denotación. Uno tiene una denotación particular en función de cómo uno va entendiendo el término que va a usar, porque una cosa es lo que dice la definición y una cosa es como yo lo estoy entendiendo. Entonces, para hablar de liderazgo, no es lo mismo tú decirle a una persona, y poner un ejemplo específico, tú tienes que mejorar tu liderazgo, tú tienes que ser un mejor líder. ¿Pero qué es eso? Ajá. Es diferente decir, mira, aquí, según voy entendiendo, voy viendo, sería útil que cuando tú llegues, salude a las personas, le mires a los ojos en las mañanas y le diga hola, buen día. Si te das cuenta, esa segunda parte fue más descriptiva que la primera. Esa segunda parte le ayuda más a la persona a hacer eso, mirar a los ojos, porque ese fue el acuerdo, en vez de simplemente decir, mejora tu liderazgo, ahí me quedo un poquito global, aéreo, Claro. general. Entonces, es importante entender que no hay gerencia sin asociarlo con la conversación. Uno está haciendo gerencia desde la capacidad que tenga de abrir conversaciones, cómodas o no cómodas, fáciles o difíciles, para que algo suceda. Por eso, dentro de nuestros principios, dentro de nuestras creencias, hay uno que dice, todo trabajo gerencial se hace desde las conversaciones. Hay otro que dice, si tú quieres cambiar tu mundo, cambia tus conversaciones. Porque ahí te doy una clave importante. Nosotros, para generar cambio, nosotros para hacer algo distinto, lo que necesitamos es cambiar la conversación. Esto suena sencillo, esto suena como obvio, pero esa obviedad en sí misma no ayuda a que las personas puedan entenderlo con más claridad. Claro, porque a veces pasa desapercibido. Pasa desapercibido, o sea, y uno escucha palabras, pero no escucha que necesito clarificarle las palabras. O uno, y ahí me refiero a ya cuando uno tiene estas habilidades, el lenguaje tiene estructuras, tiene cosas que cuando uno le escucha, uno va entendiendo elementos que hay detrás. Y te pongo un ejemplo. Por este entrenamiento que tengo y lo que hago, yo me entreno intensamente y a veces me pongo a contarle a una persona cuántas veces dice todo o nada. La palabra todo La palabra nada. todo o nada o siempre. Y para ponerte un ejemplo sencillo, cuando una persona dice siempre todo o nada, técnicamente obedece a una distorsión cognitiva. Es decir, está entendiendo que una cosa particular la está generalizando. Entonces, con ese ejemplo lo que te quiero decir es que si tú le preguntas a alguien, a ver, cuando tú dices siempre, ¿te refieres siempre a cuáles personas? O siempre desde que tú naciste hasta los 37 años que tienes. O siempre Entonces, desde tu perspectiva. Desde tu perspectiva. Entonces, por eso el lenguaje te clarifica. Uno usa el lenguaje de una manera no óptima, para decirlo de esa forma, y amerita entrar en las habilidades de conversaciones para poder entender qué cosa me quieres decir, qué cosa hay detrás, pero sobre todo en el mundo empresarial hay algo muy importante, entrar en un mundo de coordinación de acciones, de generar acuerdos. Y ahí te explico un poco más. A veces me sucede, y creo que a ti también, hay reuniones que son largas, que no son productivas, Unas que son con un lentas, correo se hubiese o resolvido. con un correo se hubiese resuelto. Ahora, si te das cuenta y lo observa desde estas habilidades que te planteo, una parte es que el equipo siempre se refiere al pasado y entra en el pasado, lo que no fue, lo que debió ser, lo que no Debimos se hizo. hacer. Y esto no está funcionando y lo hemos hablado 10 veces. Mientras en la conversación a nivel empresarial estés refiriéndote al pasado, nada va a cambiar. Estamos dando vuelta en Estamos círculos. dando vuelta y sobre todo estás haciendo una asociación de algo que no puedes cambiar. Claro. Sí puedes entender qué cosa no sucedió para en el presente generar la conversación, generar el acuerdo y haya un comportamiento distinto para que haya resultados distintos. Yo te cuento esto
y parece obvio, es la tercera vez que te lo digo. Sin embargo, el ejecutivo, el directivo no tiene los entrenamientos naturales a eso porque entra en un proceso y dice, bueno, pero si ella es buena en contabilidad, si es buena en supply chain, ella tiene que saber hacerlo. Yo no tengo que decirle. Y no, cuando un ejecutivo revisa su agenda, no son más que conversaciones. Por ejemplo, un ejecutivo dice, reunirme con María para resolver esto. Esto es una conversación. Sí. Reunirme con el equipo y darle las directrices de lo que debe hacer en tal caso. Es una conversación. Revisar la planificación, son conversaciones. Claro. Entonces, uno conversa, escuela ejecutiva ha surgido porque hay un vacío, hay una carencia de poder tener habilidades de conversación para simplificar todo el proceso de trabajo y sobre todo entender de que al ejecutivo le pagan para conversar. Eso suena chocante y hasta un poquito grosero. Sin embargo, es la realidad. Un ejecutivo me dice, y tú te puedes dar cuenta, y te dice más o menos, me he pasado el día en reuniones, me he pasado el día tomando el teléfono. Y bueno, es conversando que se ha pasado el día. Ese es el trabajo. Claro. Esa es su naturaleza, es su trabajo. No trabaja desde solamente lo que hace. Trabaja desde lo que hace en conversaciones. Por ejemplo, un gerente de mercadeo trabaja desde las habilidades de mercadeo que tiene, pero generando conversaciones, generando acuerdos para que eso pueda funcionar en el negocio. Y así todo para que esa rueda siga rodando y corriendo. Y así mismo sucede. Me imagino que mucha gente tiene curiosidad, entonces, ¿cómo Conversa trabaja? ¿Cómo Conversa se integra con esas empresas para llevarlo de A a B? Y sobre todo de que las conversaciones cambien para que así la productividad y el liderazgo pues tome una nueva significación a la empresa. Pero eso lo vamos a hablar cuando retornemos de la pausa. Estamos de vuelta hablando de conversación, pero en este caso de Conversa, la escuela de gerentes, y le estaba preguntando a José de cómo ustedes trabajan para quienes estén interesados en que esa metodología de conversación sea parte de su empresa. Sí, mira, nosotros tenemos estructurados 3 programas principales. Uno se llama Desarrollo de Excelencia Ejecutiva, que ahí aprendemos o enseñamos la parte que tiene que ver con conversaciones para coordinar acciones, conversaciones para feedback, conversaciones para crear posibilidades. Y esto tiene componentes de influencia, tiene que ver mucho con la parte de manejar el lenguaje, precisión del lenguaje, tiene mucho que ver con la habilidad de generar estados en las personas para que puedan entrar en la conversación. Y eso es ese bloqueo que a veces uno hace cuando conversa. Sí, porque es que uno hace conversaciones desde un estado. Tú ahora mismo no puedes tener un estado de enojo por lo que pudiera captar de ti. Estás más atenta, es lo que veo de fuera. No necesariamente así, pero lo que veo de fuera, estás atenta. Estás ocupándote en ponerme atención. Pudieras estar más en un estado de escucha. Entonces, uno puede inducir un estado y si cambia el estado, cambia la conversación. A veces uno juega el juego de que la parte externa me dicta el estado. Y es una mecánica poco productiva. Porque si voy a la reunión y alguien me alzó la voz, estoy pensando de que esa parte tiene que definir mi estado. Mi estado lo defino yo. Y nosotros enseñamos técnicas específicas en las cuales uno pueda salir de un estado y entrar en un estado. Uno no puede no tener estados. Uno está viviendo cada momento de la vida. O sea, ¿se puede estar neutro? No, hay que tener un estado. Uno no lo sabe, pero cuando el entrenamiento corre se va dando cuenta, es cierto. Ayer en la reunión cuando sucedió esto, es que yo estaba en un estado como de angustia. Pero es que cuando me habla María yo me pongo en estado defensivo. Entonces, cuando uno empieza a darse cuenta, y es una frase muy importante, darse cuenta, cuando me doy cuenta de las cosas, puedo generar los movimientos necesarios para que sucedan este tipo de habilidades. Entonces te contaba que primero tenemos una opción que tiene que ver, se llama Desarrollo de Excelencia Ejecutiva, es un programa de 5 módulos. También tenemos un programa que se llama Pensamiento Ejecutivo, compuesto de pensamiento crítico, pensamiento creativo y pensamiento de aprendizaje. Y aquí hago la salvedad importante. Pensar está altamente vinculado al lenguaje. Pensar es responder preguntas. Pensar es darme cuenta de cuáles referencias tengo para
entender qué está sucediendo. Entonces está conectado directamente a la parte conversacional. Y tercero, tenemos un programa que tiene que ver de mentoring, donde enseñamos al ejecutivo a generar esa conversación de desarrollo con los supervisados o con la persona a la cual le haga mentoring, de forma tal que pueda transmitir sus experiencias, que pueda compartir y construir experiencias para que esas personas que son los mentí puedan desarrollarse en el negocio, puedan avanzar el proceso de desarrollo. Entonces, esa es la mecánica o la propuesta inicial. Esa propuesta la hacemos de alguna forma abierta, no de forma frecuente, pero por ejemplo, en junio estamos iniciando el programa de desarrollo ejecutivo de forma abierta para quienes quieran inscribirse. Pero también esto lo hacemos principalmente in-house en los negocios. Es decir, los negocios nos contratan con la finalidad de esta parte de habilidad, aprenderla, pero además sumarle situaciones específicas que suceden en las empresas, de forma tal que sea mucho más aterrizado, que sea mucho más cohesionado en función de lo que sucede el día a día, y los directivos puedan tener esa conversación en función de las necesidades propias que tienen. Es importante hacerte la salvedad, Lilibeth, que nosotros no trabajamos una capacitación tradicional. Está ligado a la parte más bien de entrenamiento y generarle experiencias específicas a las personas que asisten con nosotros. Y muchas veces, luego de generar este tipo de entrenamiento, pasamos a una segunda fase que puede ser acompañamiento. Acompañamiento ya tiene mucho más que ver con elementos de coaching ejecutivo. Para darle continuidad a eso. Darle continuidad, observación de equipos, de forma tal que muchas veces nos requieren, por ejemplo, José, yo quiero que ustedes vengan y observen 3 reuniones y nos den feedback de cómo desarrollamos las reuniones. Entonces, ahí no tiene que ver el contenido de la reunión, tiene que ver cómo las personas están haciendo la reunión. Y muchas veces esto abre muchos caminos porque se dan cuenta de lo que no hacen bien. La caja de Pandora. Y abren esa caja de Pandora que le permitan hacer o tener manejos, formas distintas que sean mucho más productivas. Un gerente hace productividad en la conversación. Un gerente hace productividad en la interacción con otra persona que, dependiendo la calidad, la funcionalidad, lo útil que sea, al final del día yo puedo decir, esa persona tiene buen liderazgo, pero ese liderazgo lo estoy haciendo en el momento que hago conversación contigo, que hago interacción contigo, y es para nosotros la propuesta primaria de lo que es Conversa, desarrollo ejecutivo, pero sobre todo es un eslabón perdido, porque típicamente se entiende que el conocimiento, recitar conocimientos, puede hacernos generar comportamientos distintos, mas no necesariamente es así. José, ¿cómo las empresas pueden ver esto como una inversión que la es, pero sabemos que hoy en día mucha gente ve las capacitaciones como un gasto, sobre todo cuando lo está haciendo para con su equipo? Sí, mira, aquí dice un punto muy vertical. A veces las empresas, y es su derecho, que quede claro, pueden decir, bueno, ahora no tenemos presupuesto para eso. Sin embargo, 2 horas de 10 gerentes, si cada hora cuesta X, hay una cantidad de dinero invertida no productiva. Entonces, nosotros le hacemos notar que cuando se tienen estas destrezas, se puede reducir los tiempos de reuniones, se puede reducir la cantidad de llamadas para preguntar lo mismo, pero sobre todo se reduce el retrabajo. Retrabajo en este aspecto es cuando yo te digo algo que hagas, pero la expectativa no quedó clara, entonces tú haces lo que no es. Entonces hay que volver a hacerla. Y hay que volver a explicar otra vez. Volver a explicar, a veces se enoja, a veces se cataloga, a veces uno llega a la conclusión, esta persona no hace lo que le pido, más la realidad es que la expectativa no fue suficientemente clara. Y yo quiero enfatizar un minuto ahí. Uno vive en un mundo de expectativa en el mundo gerencial. O sea, no todo está escrito, no todo está definido, no todo está tan claro que no amerite conversar para generar claridad para lo que se quiere hacer. Entonces, cuando la empresa empieza a entender que esa productividad puede dispararse en función de estas habilidades, obviamente van abriendo las posibilidades y ven esto no solamente enmarcado en una inversión para cumplir con un presupuesto, sino con una inversión para que sucedan cosas diferentes, que es lo que nosotros proponemos y nuestro esquema y metodología de trabajo provoca en los ejecutivos. Claro, porque es un resultado que se va a quedar en la empresa. Si pudiera resaltar cualidades que debe tener un gerente del año 2019. Mira, uno tiene que ver mucho con pensar
de forma crítica, de forma constructiva, de forma creativa. No basta con tener suficientes horas de entrenamientos, sino de generar un pensamiento crítico sobre un evento en cuestión. Segundo, necesita la flexibilidad mental cognitiva, es decir, ver las cosas de diferentes formas. Entender que la experiencia que sucede afuera no es la experiencia que sucede aquí. Si yo cambio la forma, si cambio mis significados para ver la experiencia, va a cambiar la experiencia. Claro. Entonces necesitamos una persona mucho más flexible en ese tenor. Tercero, tiene que ver con la capacidad de coordinar acciones. Si no se tiene esa destreza pulida, es mucho más cuesta arriba poder generar trabajo, poder generar un ambiente de trabajo productivo incluso. Cuarto, un gerente del siglo XXI tiene mucho que ver con las interrelaciones e influencia con otros. Uno eso tiene que desarrollarlo, no necesariamente lo trae. En los años pasados uno pudiera decir, María es buena influyendo, yo no lo soy así. La realidad es que eso hoy no importa. Hay formas claras, hay metodologías, hay esquemas en los cuales yo digo, yo no tengo influencia, pero sí lo tiene Lilibeth. Déjame ver cómo yo puedo notar allá y hacer aquí. Es decir, no pensar que soy una cosa definida, sino más bien un proceso que me va definiendo en el camino. Definitivamente. Y brevemente, ¿dónde pueden conversar con Conversa? Claro, Conversa en Desarrollo Ejecutivo pueden encontrarnos en todas las redes sociales en Conversa Escuela, en Instagram, Facebook. Y también pueden hacerlo directamente conmigo en mi Instagram, jose.bretón. Pues perfecto, muchísimas gracias por venir a La Caja Verde y a ustedes gracias por la sintonía y recordarles seguirnos a través de las redes en @LaCajaVerdeRD y en @AcentoTV. Hasta la próxima.